Shalom, bendiciones, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que esté nuevamente con nosotros en este espacio de estudio donde nos hemos dedicado a entender un poquito más los mandamientos, un poquito más las leyes alrededor de los mandamientos y ya llevamos en este proyecto aproximadamente más de año y medio. Así es que estamos usando el Mishneh Torah de Rambam y hoy vamos a seguir con el servicio diario dentro del templo. Mucha gente se pregunta, cada semana se pregunta lo mismo. Bueno, ¿y para qué vamos, para qué estudiamos para qué estudiamos el templo? Si el templo no está de pie, si hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir. Bueno, la idea de que porque no hay templo no debamos estudiar los mandamientos, eso quiere decir que entonces el 45% de los 613 mandamientos que hay en la Biblia, entonces no deberíamos estudiarlo. Las fiestas que tienen conexión con la Biblia. Entonces, ¿de qué sirve conmemorarlas si el punto principal de la fiesta era el templo? Cuando el pueblo venía, presentaba sus ofrendas, ese era el punto principal de la fiesta. Si no hay templo, entonces ¿para qué celebramos las fiestas? Y podríamos seguir con la lista de argumentos de por qué sí estudiar el templo. ¿Por qué sí estudiar el templo? Porque, por ejemplo, leemos Hechos. Pedro y Juan iban al templo como a la hora novena, a la hora de la oración. Y muchas veces en nuestro entendimiento creemos que ellos iban a orar, cuando en realidad, si no entendemos todo el procedimiento de lo que se estaba llevando cuando ellos subían, hoy vamos a ver, por ejemplo, el servicio cotidiano. ¿Qué, qué implicaba el llevar un cordero al altar? Y cuando vemos que dice Pedro y Juan iban a la hora novena, subían al templo a la hora novena a orar, era porque se iban a hacer ah, un tipo de oraciones y hoy lo vamos a descubrir, pero no es hasta que nosotros, y nuevamente se ve por aquí rara esta, déjeme, cada semana siempre batallando. Ok, ahí quedó. Ah, entonces, tenemos que entender muchas cosas. Por ejemplo, vemos Hechos capítulo 1, que Pablo está pagando un voto, pero si nosotros entendemos el lenguaje del templo, vamos a ver qué voto estaba pagando, dónde se paraba, a dónde iba, qué era lo que tenía que hacer. Y como nos hemos dado cuenta semana tras semana, el lenguaje de Yeshua, el lenguaje de Pedro, el lenguaje de Pablo, tiene que ver con muchas de las expresiones, tienen que ver con el templo. Así es que vamos a empezar rapidito. Vamos a ver por aquí Ahí quedó. Capítulo 6 de el libro 8, el segundo libro 8b, dice, el orden cotidiano de el orden de los servicios cotidianos. Es así. Cómo empezaba el servicio? Cerca del alba, el encargado de los sorteos se presenta, golpea los portones de la azará, le abren, se inspecciona toda la azará y se dispone a los elaboradores de los javitín a prepararlo. ¿Qué es el javitín? Bueno, ya lo vimos hace como 3 semanas. Los javitín eran las ofrendas que tenía que traer, la ofrenda de pan que tenía que traer el sumo sacerdote. Dice, a los elaboradores de javitín a prepararlo. A ver por aquí. Okay. Todos los Koanim que están ahí ya se sumergieron antes que llegue el encargado. Se vistieron con las ropas sacerdotales. Van y se paran en la sala de la piedra labrada y hacen el primero y segundo sorteo. Y cada uno recibe su trabajo como hemos explicado. Comienza el que fuera elegido para la extracción de las cenizas y lo hace de acuerdo al procedimiento explicado. Déjeme enseñarle, porque aquí dice la cámara de la piedra labrada. Y eso es lo que se conoce como el Beyatinas, donde está donde se reunía el Sanedrín. Ahora, cuando yo estaba traduciendo la Bodazja Corbanos, que este es el recurso de Ramban. Ahora tenemos que entender algo. Ramban no vivió en Jerusalén. Ramban estuvo en la dispersión, estuvo en Turquía, estuvo en España. Él nunca estuvo en Jerusalén. Él no conocía muchas de las cosas que había en Jerusalén. El recurso que le voy a presentar a Bodazja Corbanos es por un sacerdote, la persona que hizo este recurso. Y ahí nos vamos a encontrar que hay una pequeña diferencia. Ya se la voy a mostrar. Mire, déjeme lo llevo por aquí. Déjeme cambio aquí. Ok, aquí. No sé ni qué hacer por aquí.
Ok, ahí quedó. Fíjense, Abodazja Korbanot dice aquí la parte de las suertes. Las suertes. A cada Beit Ab de Kohanim, cada casa a la que le tocaba servir en el día, se le dio un día específico durante la semana en el que solo ellos servían en el templo. Sin embargo, a menudo muchos Kohanim había muchos Kohanim compitiendo por los diversos honores asociados con las ofrendas tamí del día. Los sabios instituyeron un sistema de loterías para asegurar que las cosas siguieran siendo justas y pacíficas. Después de que estos Kohanim se habían preparado en la madrugada, oye, este recurso nos da más detalle. ¿A qué horas empezaba el servicio? En la madrugada. Todavía no salía ni el sol y esta gente ya había bajado al mikveh para sumergirse. No había calentador de agua, no había agua calentita, así que ellos se metían en agua fría porque querían servir. Dice, se habían preparado a la madrugada sumergiéndose en agua y poniéndose las vestiduras sacerdotales. Esperaría la llegada del administrador de las loterías. Él venía y tocaba suavemente para llamar la atención de los Kohanim que estaban en el salón del fuego. Y ellos le abrían. Él les decía, quien se haya sumergido él mismo y esté preparado para realizar el abodá de separar la ceniza del Mizbeach del altar, debe venir y participar en una lotería. Luego llevaban a cabo la lotería y quien ganaba, ganaba. ¿Cómo se llevaba a cabo la lotería? Así es como se llevaba a cabo las loterías. Los Kohanim se paraban en un círculo y se ponían de acuerdo con ellos sobre un número aleatorio, como 80 o 100. El administrador le decía, saquen los dedos, y cada uno sacaba 1 o 2 dedos. El administrador entonces quitaría el turbante de uno de los Kohanim para señalar desde dónde comenzaría la cuenta y lo devolvería a su lugar. Luego contaría con los dedos, dando la vuelta al círculo hasta llegar al número elegido. La persona sobre la que concluyó el conteo fue el ganador de la primera lotería y ganó el derecho a realizar los servicios de Terumás Hadeshen, quitar las cenizas. Mire, mucha gente muchas veces dice, no, pero la kipa fue un invento, no, pero la kipa es un invento. Pero cuando nosotros vemos el sistema de las loterías, nos vamos a dar cuenta que ellos traían un turbante. Cuando se vestían con un turbante, pero debajo del turbante tenía que tener una cobertura. ¿Por qué? Porque dentro del templo nadie podía estar con la cabeza descubierta. Entonces cuando venía el, voy a usar esta. ¿Ok? Así, me lo voy a poner así. Okay. No se queda quieta porque no tiene el seguro, pero me la voy a poner así. Y aquí me quedó el pelo todo espantado. Ok. Entonces haga de cuenta que este es el turbante. Se ponían en el círculo. Y entonces ellos decían, piensen en un número. Bueno, 80. Lo decían en voz alta, 80. Y el oficial, el que iba a empezar la cuenta, decía, ok, levanten los dedos. Y levantaban 1 o 2 dedos. El pulgar nunca se levantaba en el templo, así es que se levantaban 1 o 2 dedos. Algunos dicen que podían levantar hasta 3 dedos. Entonces, el oficial venía y él iba a empezar el conteo de algún lugar. Entonces, él tenía que venir y tenía que ir con alguno de los sacerdotes que estuvieran en el círculo. Y con el que él viniera, él le tenía que quitar el turbante. Pero acuérdese, se fue con todo y todo. Yo creo. Acuérdese, le quitaba el turbante, pero acuérdese, nadie podía estar con la cabeza descubierta. Entonces, el sacerdote que se le tenía que quitar el turbante tenía que tener ¿qué? Un tipo de equipa, porque no podía estar con la cabeza descubierta. Y desde ese entonces vemos que la equipa no fue algo que se inventaron los rabinos, sino ya venía desde antes, porque en el procedimiento de las suertes, cuando se les quitaba el turbante, tenían que tener algo para que les cubriera la cabeza. Y como no sabían quién era al que se le iba a descubrir la cabeza, todos tenían que traer algo debajo y después el turbante. Se removía el turbante y quedaba la cabeza cubierta como quiera. ¿Okay? Y de ahí viene el concepto de cubrirse la cabeza de la kipa. Muchas veces peleamos, luchamos, no, pero eso es rabínico, no, pero eso es un invento, no, pero cuando estudiamos y nos vamos a la historia y vamos al templo y vamos a ver el procedimiento, nos damos cuenta de que, mira, de ahí viene, porque se tenían que cubrir la cabeza.
nadie, absolutamente nadie, especialmente en el templo, podía estar con la cabeza descubierta, la tenían que tener tapada. Entonces, se hacían el círculo, el oficial venía y le quitaba el turbante y de ahí empezaba a decir, ok, uno, dos, y empezaba a contar hasta que llegaban al número que habían dicho y daba la vuelta a todo el círculo y de repente cuando llegaba decía 80, ok, a ti te toca quitar las cenizas, el que está a tu derecha es el siguiente trabajo de arreglar la pira del altar, el que sigue y así se daba el procedimiento de todos los trabajos que tenían que hacerse. ¿Ok? Me vio despeinado por ahí y con los pelos todos parados, pero espero que haya entendido el procedimiento. El procedimiento de cómo se hacía. Vamos a llevar aquí, entonces dice, ya vimos esta parte. Pero vimos que dice aquí en la cámara en la cámara en el salón del fuego. ¿Verdad? En el salón del fuego. Entonces, Ramban nos dice que iba a la cámara de la piedra lavada, labrada. ¿Dónde es eso? Vamos a ver. Lo voy a enseñar. Si nosotros vamos a la aplicación del templo, tengo que salirme de aquí para los hermanos que están viendo aquí y tengo que ir a aquí. Vemos que dice aquí cámara de alojamiento, cámara de la piedra labrada, Ramban dice en la imagen que estamos viendo, él dice que es al sur, donde dice al sur del altar, aquí donde está este monito de aquí, este que está, ese de ahí. ¿Ve? Donde dice Corte Suprema del Sanedrín y la Bacro, ahí. Pero, pero no era ahí. No me va a dejar salir. Ok. Era en la cámara de alojamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos donde hablamos la semana pasada, que aquí está donde se hacen los panes, entraba el oficial, se le abría la puerta, entraba el oficial, ¿ok? Ya sea por esta puerta o por esta puerta. Aquí se hacían los panes y después los, los sacerdotes estaban aquí en la sala del fuego. Aquí estaban en la sala del fuego. Acuérdese, la semana pasada le mostré que aquí de este lado está la escalera donde bajaban, se sumergían. Para allá abajo están los túneles, está donde está el mikvé. Entonces subían, se quedaban aquí en el fuego y aquí mismo hacían el sorteo. Una vez que hacían el sorteo y quedaba las personas elegidas, entonces podían subir, podían subir, pasar por aquí y llegaban aquí y nuevamente, como ya vimos la semana pasada, un grupo iba a inspeccionar de este lado, se dividían en dos grupos. Un grupo iba a inspeccionar de este lado y otro tenía que inspeccionar de este otro lado. Agarraba de este lado y si ve, iba por todo este lado. Llegaba aquí, doblaba a la izquierda, mientras el otro grupo iba por el otro lado del contrario. Y entonces ahora sí llegaban a lo que es el Beyatinas, la cámara de la piedra labrada, donde está el abacro y donde está el lugar del Sanedrín. ¿Ok? Vamos a regresar para acá. Y vamos a seguir leyendo aquí en esta parte.
Ya leemos esta parte de la lotería. Dice aquí, inspección del patio. Después de que se completó la primera lotería, los Kuan Yin ahora estaban listos para ingresar al patio del templo para la boda del día. Lo primero que hacían era entrar cada mañana. Era una inspección minuciosa del patio, asegurándose que todo estaba en su lugar. Después de que terminaron la lotería y el Kohen ganador fue seleccionado para realizar el terumá, la limpieza del altar, el administrador tomó la llave, abrió la entrada más pequeña que conducía desde el salón del fuego al patio del templo. Entraría desde la sala del fuego al patio con sus compañeros Kuan Yin, siguiéndolo con dos antorchas encendidas en sus manos. Luego se dividirían en dos grupos. Uno caminaría dentro del pórtico hacia el este y el otro caminaría hacia el oeste. Mientras caminaban, inspeccionaban todo el patio para asegurarse que todas las vasijas estaban en sus lugares apropiados, hasta que los dos grupos llegaron a la ubicación de la cámara de los hacedores de Javitín. Cuando se reunían ahí, cada grupo preguntaba, ¿está bien? Y los otros respondían, todo está bien. En ese momento, algunos de los Kuan Yin presentes serían designados para preparar los panes Javitín. Y aquí nos dice el 5. El número 5 es... vamos a ver dónde está el número 5. La gran puerta oriental, famosa del patio, famosamente conocida como Puerta Nicanor, tenía dos cámaras al lado. Al norte estaba la cámara Pinjas, el ropero o el guardarropa. Al sur estaba la cámara donde los Kuan Yin prepararían los panes Javitín. El salón del fuego, por donde entraron los dos grupos, estaba ubicado en el muro norte del patio hacia el extremo occidental. Por tanto, el grupo de Kuan Yin que caminó hacia el oeste tuvo una ruta mucho más larga que atravesarían parte de las cuatro paredes del patio antes de llegar a la cámara de los hacedores del Javitín. Aquí está el diagrama y aquí vemos que un grupo caminaría todo este lado de aquí, otro grupo caminaría todo este lado de aquí, y dice que iban hasta Cámara de la Piedra Labrada. Déjenme subir por aquí. Ya le pongo en pantalla ahorita. Ok, déjame ponerle nuevamente. Mire, muchas veces hemos pensado que ok, aquí estamos. Entonces, quiere decir que esta es la puerta, Nicanor, ¿verdad? Y dice que tenía dos cámaras, al sur, al sur y al norte. Estos son los pórticos. Aquí está la Nicanor grande. Y si ve, tenemos dos puertitas. Aquí había una al sur. Y aquí había un cuarto. La aplicación no lo tiene porque de aquí nos lleva a la salida. Pero si leemos bien, dice que aquí había un cuarto donde se hacía el pan. Entonces aquí designaban quién hacía el pan para el Cohen, y los demás entonces sí se dirigían para el Beyatina que está ahí enfrente. Vamos a seguir leyendo. Para que tenga una idea, déjeme presentarle esta parte de aquí. Estos eran a los Cohens que estaban con las antorchas. Aquí es donde se hacía la parte que le enseñé. Estas imágenes son del Instituto del Templo, pero ellos bajaban, hacían inmersión y después venían y se paraban al fuego para poder realizarla. Esta es la foto. Esta es la foto que le digo de cómo se hacía la lotería. El círculo, ve que todos tienen un turbante aquí. A él le quitaron el turbante, pero aquí tiene la cabeza que tiene una kipa. ¿Ve? Ahí. Y cada uno de ellos
debería tener una kipa porque no sabían a quién le iban a quitar el turbante. Así es que empezaba la cuenta y aquí vemos que tienen 2 dedos, algunos tienen 3 dedos, 3 dedos, 2 dedos y así empezaban la cuenta. Aquí está la inspección. Aquí vemos que van inspeccionando todo el azará con antorchas hasta llegar a la cámara que le enseñé. Esta imagen está mal por si acaso, pero es para que tengamos una idea de cómo se hacía. ¿Por qué está mal? Porque no podían pasar por el altar, no podían pasar por aquí, porque tenían que lavarse las manos y los pies. Así es que cruzaban por debajo del techo, pero no podían cruzar por aquí, porque se tenían que haber lavado las manos y los pies. Así es que por esa razón sabemos que esta imagen está mal. Nos representa una idea, pero no la podemos tomar como literal. Así es que de una vez hago la aclaración para que no me vayan a decir que estoy presentando una imagen que no es. Están los panes Javitín. Se hacía el pan entero, se doblaban en dos, se partían en dos y se hacían nuevamente en dos. ¿Ok? Ahora sí vamos a volver a leer aquí. Entonces ya vimos lo de la piedra labrada. Y se comienza que el que fue elegido para la extracción de la ceniza lo hace de acuerdo al procedimiento explicado. Luego ordena la primera pila de maderas, luego la segunda y luego sube las dos leñas y las coloca sobre la pila grande para incrementar el fuego. Por aquí tengo una imagen también de eso mismo. Estoy usando la porción de Bejalotja. La semana pasada le mostraba, este es el altar, este es la pira principal, este es el montón de cenizas, esta es la pira donde se hacían los carbones para el incienso y esta es la pira donde se hacía el carbón para, perdón, la llama que tenía que estar encendida. Si nos damos cuenta aquí, vamos a ver algo interesante que lo vamos a leer ya en un momento. Aquí está la ofrenda a Tamid. Las partes de la ofrenda a Tamid. Cuando era un Shabbat y se hacía un cordero Musaf, tenía que traer, aquí está la parte de los animales de las ofrendas de Musaf, las ofrendas extras. Cuando era un día normal, un Shabbat, se tenía que presentar la ofrenda diaria. Vamos a poner un ejemplo. Era un Shabbat, pero era un Rosh Chodesh. ¿Qué se tenía que hacer? Fíjese lo importante, porque cuando era un Shabbat, pero que también caían Rosh Chodesh, o sea, era Shabbat, Rosh Chodesh, tenía que presentarse la ofrenda diaria, la ofrenda Musaf, la ofrenda extra de Shabbat y la ofrenda extra de Rosh Chodesh. Así es que el altar tenía que quedar de esta manera. Musaf, Tamid, la ofrenda diaria, Musaf, la ofrenda extra, Rosh Chodesh, aquí vemos la ofrenda de Rosh Chodesh alrededor del altar. Imagínense cuánta carne había para un solo día. Interesante porque vemos aquí, pero déjame seguir leyendo por acá. Ordena la primera pila de maderas, luego la segunda y luego sube las dos leñas y las coloca sobre la pila grande para incrementar el fuego. Luego ingresan a la sala de los utensilios. Sacan todos los utensilios serviciales que necesitan para todo el día. Pregunta, ¿cuántos utensilios se necesitaban para el servicio diario? Estamos hablando de pinzas, de palas, de tazones, de el misrak, el tazón para la sangre, de todos los utensilios. Se ocupaban un total de 93 utensilios que tenían que sacar y tenían que tenerlos todos en su lugar porque no podía faltar nada antes de que el servicio empezara. Así que todo tenía que tener en su lugar, tenían que inspeccionar todo, tenían que asegurarse de que todo estuviera listo. No era de que ¿dónde vamos a echar la sangre? No, pues no está el contenedor de la sangre. No, todo tenía que estar en su lugar. La jarra para el aceite de la menorá, las pinzas, el incenciario, cada una de las partes que se utilizaban tenían que estar ahí. Tenían que ser 93 en total. Luego,
Ingresan al ejal dos Kohanim, uno que fue elegido para retirar las cenizas del altar interior y el segundo que fue elegido para la limpieza de la menorá. El que quita las cenizas del altar lo hace en el momento en el que se le hace la shejitá a la ofrenda cotidiana. Cuando le cortaban el cuello al animal, se estaba limpiando el altar, estaban conectados. Luego, el que recibió su sangre en un recipiente la salpicaba sobre el altar. Luego, el que salpica la sangre que está en el ejal. Luego de que se salpica la sangre, el Cohen que está en el ejal prepara las 5 luminarias y salen ambos del ejal. Y los que están en el matadero o en el área de matanza hacen el desuello y el desmembramiento. Le quitan la piel y cortan el animal en cada una de las partes. Cada uno sube el miembro el que le toca a la rampa. Ya le enseñé las partecitas de la rampa. Y colocan los miembros desde la mitad de la rampa hacia abajo en el sector oeste. Y los de las ofrendas adicionales los colocan desde la mitad de la rampa hacia abajo en el lado este. Y los de las ofrendas de Rosh Hodesh se colocan sobre el altar arriba, entre las esquinas, en el lugar donde caminan los Kohanim para dar a conocer que es Rosh Hodesh. Nuevamente, si nosotros vemos esta imagen, vamos a entender. Este es el este, la ofrenda Musaf, como leímos. Este es el oeste, la ofrenda Tamid. Y este es Rosh Hodesh entre las esquinas para que los Kohanim puedan caminar alrededor del altar. Se salan ahí los miembros, se les echa sal, se esparce sal sobre la rampa, incluso en Shabbat, para que no se patinen y se caigan los Kohanim cuando caminan con las maderas para el altar. Y a pesar de que la sal se interpone en sus pies y la rampa, siendo que este trayecto no constituye un servicio, no hay problema. Y luego de que suben los miembros a la rampa, se reúnen todos en la sala de la piedra labrada. Y el encargado dice, reciten una bendición. Y ellos comienzan y recitan Ahabat Olam, los 10 mandamientos, el Shema, Behayaim Shamoa, Beyaomer, Emet Beyitziv, Retze y Sim Shalom. Y en Shabbat agregan una bendición. Y es la que dicen los miembros de la guardia saliente a los miembros de la guardia entrante, dice aquí, que el que reposó su nombre en esta casa mora entre ustedes con amor, hermandad, paz y amistad. Luego hacen el tercer y cuarto sorteo y el elegido para el incienso ingresa y lo quema. Luego ingresa el elegido para la limpieza de la menorá. Prepara las 2 velas y sale el que quemó con el que limpió la menorá y se para en los escalones del Ulam, él y sus hermanos los Kohanim. Cuando llegan al área entre el Ulam y el altar, uno toma un rastrillo y lo arroja ahí, lo cual producirá un gran ruido y servía para 3 cosas. El Cohen que lo escuchaba sabía que sus hermanos Kohanim ingresan para posternarse y corre y va. El Leví que lo escucha sabía que sus hermanos Leviim ingresan a entonar los cantos y corre y va. Y el jefe de los representantes de los israelitas, cuando lo escuchaba, ponía a los impuros sobre el portón oriental por la sospecha, para que todos sepan que todavía no presentaron sus ofrendas de expiación. Luego, el elegido para ello sube los miembros de la rampa hacia el altar y después los que están en los escalones del Ulam comienzan a bendecir Birká Kohanim, una bendición con el nombre explícito, como hemos explicado, en su lugar. Luego suben la harina fina de las libaciones, luego se quema la ofrenda Javitim y luego sube el vino para la libación. Y en el momento de la libación, los leviín entonan el cántico y los músicos tocan los diferentes instrumentos y se tocan 9 tequiots entre la sección del cántico. Cuando le daban el vino al Cohen que hacía la libación, había 2 Kohanim parados sobre la mesa de los cebos, con 2 trompetas en sus manos, y el Segán, que era el vice del Cohen Gadol, se paraba sobre la esquina del altar, con paños en sus manos, tocaban tequía, terúa, tequía, e iban y se paraban al lado del encargado de los platillos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Cuando el Cohen que ofrece la libación se inclina para verterla, el Segán ondea los paños, uno hace sonar los platillos, otros tocan las trompetas y los leviín comienzan el cántico. Cuando llegan al final de una sección del cántico, tocan las trompetas y todas las personas de la Sará se posternan en la conclusión de cada sección del cántico.
sonaban las trompetas y cada vez que sonaban las trompetas se posternaban. El total de tequiot sobre la ofrenda cotidiana son 9, como explicamos. No se entona un cántico sino sobre la ofrenda olá comunitaria y los sacrificios shelamim expuestos en la Torá. Pero la ofrenda olá donativa que se presenta del remanente de lo recaudado en la sala, a pesar de que es comunitaria, no se entona cántico por ella. Asimismo, no se entona por las libaciones que se presentan independientemente. El cántico que los leviín decían el domingo es la Hashem Haaretz Umelá. El lunes Gadol Hashem Umejulá Meot. El martes Elohim Nisba Baat. El miércoles Nekamot Hashem. El jueves Harniu le Elohim Usenu. El viernes Hashem Malach Geud Lavesh. En Shabbat Mishmor Shir Leyom HaShabbat. En las ofrendas adicionales de Shabbat entonaban el cántico Hasinu y lo dividían en 6 partes. Hasilaf, cada letra representaba el comienzo de otro versículo, tal como se lee entre 6 personas en la sinagoga, y entonan una sección en cada Shabbat. Cuando terminan, comienzan nuevamente en Minjá de Shabbat, entonan Yashir, Moshe y Mijamoja. En las ofrendas adicionales de Rosh Hashanah entonaban Harnina la Elohim Usenu. Y si cae en jueves, entonaban Hasiroti Misebel Shimho. A la tarde de Rosh Hashanah entonaban Kol Hashem Yahid Midbar. Cuando Rosh Chodesh coincide con Shabbat, el cántico de Rosh Chodesh regala al de Shabbat para publicar que es Rosh Chodesh. En Shabbat se quema el olivano de los 2 incenciarios que salían del pan, junto con las ofrendas adicionales antes de su libación de vino. A la tarde se sigue el mismo procedimiento de la mañana, excepto la extracción de las cenizas del altar exterior y la disposición de las pilas de maderas y los sorteos, que no se hacen estas cosas sino todos los días a la mañana solamente, como explicamos. Como puede ver, es un procedimiento sumamente laborioso, pero lo que me llama la atención es cuando dice hacía la bendición sacerdotal, y cuando nosotros tenemos un sidur, llegamos al punto en el que en el sidur dice si hay Cohen, es el momento en el que suben para bendecir al pueblo. Entonces, ahora que vamos viendo que no solo traían el animal, lo cortaban en piezas, venían y lo tiraban, sino que está conectado. ¿Por qué? Porque en el momento que le están haciendo el corte, alguien está ya limpiando el altar de bronce para presentar la ofrenda. Cuando venía el siguiente Cohen y estaba derramando la sangre en el altar, el otro estaba adentro, estaba limpiando. Eso quiere decir que ahora el altar, la ofrenda, hace una conexión con el altar de bronce. La sangre en el altar de fuera hace una conexión con la menorá. Y así vamos viendo que cada parte tiene un significado. Cuando venían, dejaban las piezas del animal en la rampa. Dice que iban a la cámara de la piedra, al Beigatinas, iban y ahí hacían oraciones, hacían el Shema, hacían los 10 mandamientos. Eso quiere decir que entonces ahora hace más sentido cuando nosotros estamos viendo los diferentes tipos de oración que vamos subiendo para llegar a la Midá, porque en la Midá es cuando se está quemando el incienso. Y después de cuando se quema el incienso, es que viene, que los que estaban ahí vienen y se paran en los escalones que estaban fuera. Los que están trayendo las partes del animal y las están tirando al altar, vienen y se paran en los escalones, como ya lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque ahora van a hacer la bendición sacerdotal. Y cuando están haciendo, mire, déjenme lo llevo para acá. Porque esto es interesante, esto de aquí. Ok. Ahí. Entonces, quiere decir que el pueblo de Israel estaba parado aquí. No, ya me salí. No me quería salir, pero voy para adentro otra vez. El pueblo de Israel estaba parado aquí, ¿verdad? Los representantes del pueblo estaban parados aquí. Los levitas estaban parados aquí porque iban a cantar. Acuérdense, cantaban un salmo
el domingo, uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes, y en Shabbat cantaban el Salmo 92. Entonces estaban parados aquí, en estos tres escalones. Israel estaba parado ahí. En esta parte de aquí había una mesa. Aquí está, había una mesa. Un Cohen se paraba en esta mesa, aquí arriba de la mesa. En la parte de arriba estaba, el vicepresidente. Obviamente estaba viendo al sacerdote que se paraba ahí arriba. Había otro que subía. Fíjense la coordinación, porque había otro que subía y mientras subía iba a caminar hacia la izquierda. Iba a venir aquí porque iba a derramar el vino. Y cuando esta persona iba a derramar, ups, me caí. Déjenme volver a subir. Voy a echarme un brinco hasta arriba. Me vean brincando en el altar. Entonces, acuérdense, el Segán está parado ahí, con banderas en las manos. El Cohen está parado ahí. ¿Por qué? Porque este que está parado aquí está viendo al que está viniendo aquí. No me quiero caer, déjenme ver por dónde camino, porque si no, está parado aquí, va a derramar el vino. Ahí está el que lo está viendo, aquí donde está la flechita. Está el que lo está viendo y es el que está con las trompetas. Y aquí está el que está haciendo con las banderas. Déjeme leer aquí. Y mientras tiene esa imagen, déjeme le leo aquí. Cuando el Cohen que ofrece la libación se inclina para verterla, el Segán ondea los paños. Uno hace sonar los platillos, otro toca las trompetas. So, allá abajo está el que va a tocar la trompeta y el que toca los platillos en esa mesa. Déjeme ir un poquito más para acá. Déjeme ir aquí. Ok. Entonces dice aquí. Los leviín subían. Cuando le daban el vino al Cohen que hacía la libación, había dos Coanim parados sobre la mesa de los cebos, con dos trompetas en sus manos. Y el Segán, vice del Cohen Gadol, se paraba sobre la esquina del altar, con paños en su mano. Tocaban tequía, terúa y tequía. E iban y se paraban al lado del encargado de los platillos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Cuando el Cohen que ofrece la libación, pues este que está aquí arriba, aquí donde estamos, aquí estamos, aquí está donde se derramaba el vino. Cuando se inclina para verterla, el Segán ondea los paños, uno hace sonar los platillos, otros tocan la trompeta y los leviín comienzan el cántico. Eso quiere decir que había señales. El Segán que está ahí va a ondear las banderas, los que están ahí abajo van a empezar a tocar las trompetas, van a empezar a tocar los platillos. Acuérdense, es la señal, porque los que están aquí no están viendo lo que está sucediendo. Voy a brincar otra vez. Aquí están los levitas y ellos no están viendo lo que está sucediendo, solamente están esperando la señal de la bandera de ahí arriba. Así es que mientras si nosotros vamos más para acá, podemos ver aquí un poquito la imagen. Uno está en aquella esquina de allá. Uno está en aquella esquina de allá, va a vertir el vino. Otros están allá con las trompetas. Otro está ahí con las banderas. Y los otros están aquí con los instrumentos esperando cantar. Y el pueblo está aquí.
El pueblo está aquí esperando y dice que en cada estrofa, al final, cuando llegaban al final de una sección del cántico, todas las trompetas y todas las personas de la Sará se posternan en la conclusión de cada sección del cántico. Sonaban las trompetas y cada vez que sonaban las trompetas se posternaban. El total de tequillot sobre la ofrenda cotidiana son 9. Cuál era la postración? ¿Cómo dice? Se postraban. Qué era lo que hacían? Ponían las manos y ponían los pies y literalmente se postraban todo en el piso, y era cuando decían Baruch Shem Kevod Malchutol Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su reino, glorioso por siempre y por la eternidad. Ahora nosotros nos postramos así, pero ellos se tiraban al piso, literalmente al piso. ¿Cómo que había tantas personas así? Ese era uno de los grandes milagros en el templo, que había espacio para que todos se postraran y se tiraban con las manos y los pies al piso, y en cada final de estrofa se hacían el mismo procedimiento. Para que vea qué tan coordinado está el templo. Porque mientras uno está haciendo una cosa, el otro está esperando la señal, el otro está esperando la señal, y pasa la señal de un lado para otro, y todos estaban trabajando. Por eso ahora cuando nosotros vemos el Sidur, de repente hay partes donde dice Selah y se postra, o hay partes donde las personas están moviendo de un lado para otro, porque de alguna manera cuando el templo fue destruido, ahora ellos están tratando de que en sus mentes esté el servicio diario, cómo se llevaba a cabo, cómo se dirigía. Y por eso cuando entendemos, esto es lo importante y lo bonito de ¿para qué estudiar esto? ¿Para qué? Si ya las ofrendas ya pasaron y ya. No, porque cuando usted ora y cuando usted llega a la parte de Selah, usted de repente se imagina, si ahora estuviera el templo, yo estuviera tirado de manos y pies diciendo bendita es la gloria de tu reino glorioso, y viendo el lugar santo ahí frente a usted parado. Esos son los momentos en donde ahora la oración ya no se convierte en vana repetición, que cada semana viene lo mismo, sino que ahora usted se programa para decir voy a entrar al servicio diario como se llevaba en el templo, y esto solamente es una probadita de lo que experimentaron nuestros padres cuando estaban ahí, y de repente llegaba, sonaba la trompeta tequía, terúa, y los levitas cantando, los platillos sonando, y de repente todo llegaba a la pausa y todos, Barushem Kevod Malchutol Leolam Vaed. Imagínese la línea llena de levitas, imagínese los cantores, los instrumentos sonando, las trompetas tocando, y todo esto moviéndose. Y ojo, porque el procedimiento de esta libación es parecido a la libación de Sukkot. No es la misma, pero es parecido cómo se hacía, porque este era algo que se hacía aparte de la ofrenda, pero ellos venían con el agua y también hacía señas los cantantes, hacía la pausa y todo, y de repente leemos en Juan. Y en ese momento Yeshua se levanta. Imagínense, una reverencia, está todo callado, y de repente Yeshua se levanta. El que tiene sed. Y esas palabras que nosotros siempre decimos, ¿no? Pero cuando las ponemos en la perspectiva, en el contexto, con el 4KD, con la mejor visión, y nos imaginamos esa parte, se está llevando a cabo el servicio, se está llevando a cabo todo, y de repente Yeshua se levanta y dice, el que tenga sed, venga, que yo le daré de beber, y nunca más volverá a tener sed. Pero no nos imaginamos la magnitud de todo esto hasta que entramos y pensamos y nos vemos ahí, y de repente ahora decimos, ahora entiendo por qué muchos de los que estaban ahí creyeron, y 6 meses después decían, Hosana, Hosana, el hijo de David. Lo esperaron con ramas, lo esperaron con las ramas. ¿Qué eran las ramas? Las que se usaban en Sukkot, que ahora es el famoso domingo de palmas, y se usa una palmita, pero no nos hemos puesto a pensar que esa palmita es la que se mece en Sukkot, cuando Yeshua dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí, y ellos dijeron, la palma, el hijo de David. Bueno, ahora
Pascua, que no tiene nada, no tiene ni una relación la palma con Pesach, pero a través de las palabras y de lo que estaba sucediendo, ellos conectaron y ahora estaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Cómo llegamos a hacer estas conexiones? Estudiando el templo, entendiendo los protocolos, entendiendo los procedimientos, pero cuando decimos, eso ya para qué, eso ya para qué, nos perdemos de leer partes de aún del Brit Hadashah del Nuevo Testamento y hacerlas vivas y verlas y decir, ahora puedo imaginarme dónde estaba Yeshua, en qué momento Yeshua levanta la voz y dice, si alguno tiene sed, ahora lo puedo ver. Pedro y Juan fueron a la oración, pero ellos tuvieron que ser parte de todo este procedimiento. Ellos tuvieron que postrarse en el suelo. Barushen Kebor Mahutole Olam Baed, ver el animal, lo traían a la rampa, iban los sacerdotes y mientras ellos estaban orando, la gente estaba orando aquí afuera, mientras veían que venían con los carbones, la pala, el incienso y entraban y hacían la midá, aquí afuera estaban orando también y estaban esperando que el tiempo que ellos tardaban en hacerlo era el tiempo que el Cohen se tardaba y tenía que inmediatamente que salir. Por eso cuando nosotros vemos la Biblia, fíjese, le voy a mostrar algo. Ya no creo que avance mucho, pero le voy a mostrar algo. Lucas. Lucas. Capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Ahora, cuando leemos este pasaje, nos imaginamos que Zacarías era un viejito, pero tenemos que entender cuál era el límite de servicio de los sacerdotes. Si estudiamos el templo, lo sabemos. De los 25 años de entrenamiento, servían de los 30 a los 55. Ese era el rango. Eso quiere decir que Zacarías tenía menos de 55 años. No era un viejo, no era 60, 70 años, 80 años como nos imaginamos. Tenía menos de 55 años porque todavía servía en el templo. ¿Por qué es importante estudiar el templo? Ahora usted entiende qué edad tenía Zacarías. Pequeños detallitos que tal vez usted diga, ¿eso qué importa? Bueno, si queremos entender la Biblia de mejor manera, tenemos que empezar a ver esos pequeños detallitos. Y ahora decimos, no, Zacarías no estaba entre la edad de 55 años. ¿Verdad que hoy en día puede haber personas, hombres, de edad de 55 años, 50, 60 años que todavía tienen hijos? Ahora, el milagro ocurre del lado de la mujer, porque ya una mujer después de los 30, 40 años, pues ya es un poquito imposible, pero ahí es donde está el milagro de Juan el Bautista. Seguimos, dice aquí, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. ¿Cuándo se llevaba la suerte? ¿Dónde se llevaba la suerte? Este era el incienso de la tarde. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo? Orando a la hora del incienso. Que estaban orando. Porque muchas veces nos enfocamos en se le apareció el ángel y le habló y todo, pero y él estaba ofreciendo. Él entró en el santuario del Señor, estaba en el lugar santo, ofreciendo el incienso, pero dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué oraciones se hacían cuando se traía el incienso? La mirá. ¿Qué estaba orando el pueblo afuera? La mirá. Ahora ya sabemos. Y cuando nosotros vemos la mirá, de acuerdo a el punto donde se le apareció el ángel y Zacarías se queda mudo. Vamos a ver, mire, vamos a ver, voy a ver si se lo puedo mostrar aquí. Dice, ok,
Por aquí. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se te haga, por cuanto no creíste mis palabras, los cuales se cumplirán en su tiempo. Los saduceos no creían en ángeles. Entonces es muy probable que Zacarías fuera de los saduceos y no creyeran ángeles. Acuérdense, ellos no creían en ángeles. Así es que, ¿por qué se queda mudo? Porque no creyó. No creyó en ver el ángel y no creyó en el anuncio. Así es que para que él creyera, tuvo que dejarlo mudo. Dato muy importante. Porque entonces ahora vemos por qué se tuvo que quedar mudo. Porque si fuera de los que creían en ángeles, que por cierto, en el tiempo de Yeshua, los saduceos, que era la clase sacerdotal, eran los que ministraban en el templo y no creían en ángeles. Entonces, ¿por qué Zacarías se queda mudo? Porque no creían en ángeles. Otro punto, que si leyéramos y conociéramos el sacerdocio y el templo, pues entendemos mejor Lucas. Yo creo que ya me entiende el punto. Dice entonces aquí, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué sabían que él se había demorado? Porque ya habían terminado sus oraciones y Zacarías, ¿qué pasó? Ya terminamos el Amidad hace 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Zacarías, ¿se habrá muerto ahí adentro? ¿Qué pasó? No salió. Ellos, ellos sabían que algo había pasado por el tiempo de la oración, porque se suponía que estaban orando lo mismo, adentro y afuera. Dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo y cumplidos los días del ministerio se fue a su casa. Nos vamos a brincar el anunciamiento de María, la visita de María, nacimiento. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías su padre fue lleno del Ruach, del Espíritu de Dios, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos los días, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado. Tengo este sidur. Déjenme le leo algo. Ok. Vamos aquí. Estamos en la. Voy para la Amidad. Aquí está la Amidad. Fíjense lo que dice aquí.
Bendito es el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Reside en medio de tu ciudad, Jerusalén. Esta es la Amidá, parte de la Amidá. Reside en medio de tu ciudad, Jerusalén, tal como lo hablaste en medio de ella. Establece el trono de tu siervo David, reconstrúyela para estructura eterna, prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que reconstruyes a Jerusalén. Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David, y por medio de tu salvación eleva su estandarte, pues hemos puesto nuestra esperanza y esperado en tu salvación todo el día. Bendito eres tú, eterno, que hace florecer el orgullo de la salvación. Lo quiere decir que Zacarías, cuando se le abrió la lengua y profetizó, profetizó, dice Lucas, profetizó, realmente estaba terminando las oraciones que él no terminó antes de que se quedara mudo y saliera. Obviamente, él pudo haber terminado sus oraciones mudo para terminar su servicio, pero cuando se le abre la boca, lo primero que dice es: bendito es el Señor que nos ha redimido, nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de su siervo, de la casa de David, su siervo. Es parte de la mirada. Pero cuando vemos todo este tipo de cositas, es que nos damos cuenta que ahora vamos viendo la Biblia. Ah, esto pasó, esto pasó, esto pasó. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera vamos viendo qué se cantaba el lunes, qué se cantaba el martes, qué se cantaba el miércoles, qué se cantaba el jueves, qué se cantaba el viernes, qué cantos estaban haciendo cuando Yeshua estaba en la cruz. Acuérdense, había un cordero, había libación de vino y había cantos. Y cuando nosotros vemos ese canto y vemos que el pueblo está pidiendo por salvación, está pidiendo por liberación, está pidiendo por que se levante al hijo de David, la salvación del hijo de David, y la salvación se está consumando en el madero, cuando el hijo de David está trayendo reconciliación a la humanidad con el Todopoderoso a través de su servicio. A veces pensamos que de repente el centurión tuvo una revelación poderosa y de repente dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero cuando vemos que él conocía el servicio, porque estaban en la ciudad y todos los días lo veían, y está viendo lo que está pasando, y está viendo el madero, y está viendo todo, y de repente todo lo que está aconteciendo, todo lo que había visto, ahora viene y él entiende y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero no es hasta que vamos viendo todas estas cositas que decimos: hubo un porqué. Y no solo te lo atribuimos a yo no sé cómo, pero el Espíritu vino, le entró dentro de la mente y de repente él dijo: este es el Hijo de Dios. No, hubo algo mayor. El por qué dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Algo que muchas veces no lo vemos, pero cuando lo empezamos a entender, lo empezamos a ver, entendemos por qué la gente creyó. Algunos creyeron cuando Yeshua dijo la libación. Entendemos ahora la parte de Zacarías, entendemos ahora la parte de Centurión, y vamos entendiendo varias cositas. Entendemos qué estaba viendo Pedro y Juan cuando la Biblia dice se subieron a la hora de la oración. ¿Qué estaba orando Cornelio cuando se le apareció el ángel? Estaba orando Cornelio. Hay una oración en la mirada. Déjenme llegar a la mitad porque otra vez lo cerré. Y ahora aquí llego. Cornelio, que dice el capítulo 10 de Hechos, Cornelio era un justo de las naciones, ¿verdad? Entonces, si llegamos a la oración de los justos, sobre los justos y los piadosos, sobre el remanente de tu pueblo Israel, sobre sus ancianos y sobre el remanente de sus sabios, sobre los conversos sinceros y sobre nosotros, que por favor se conmueva tu misericordia, oh eterno Dios nuestro. Otorga una recompensa buena a todos los que confían verdaderamente en tu nombre. Pon nuestra porción con la de ellos, y que nunca nos avergoncemos, pues en ti hemos confiado y en tu inmensa bondad nos apoyaremos con verdad. Bendito eres tú, Adonai, bendito eres tú, eterno, sostén y seguridad de los justos.
Es muy probable y es muy posible que cuando Cornelio está diciendo esta oración sobre los justos, sobre los conversos, sobre los piadosos, el ángel se levanta y dice, Cornelio, la salvación ha llegado a tu casa también. Envía a, envía a traer a Pedro. Envía allá, tráelo y él te dará la respuesta. Imagínese. A veces pensamos que son vanas repeticiones, a veces pensamos, pero son parte de un servicio. Cornelio entendía perfectamente, claro. Cornelio tenía el conocimiento, era un justo, era un temeroso de Dios. Y un temeroso de Dios era alguien que había aceptado el convenio, pero no había llegado a la parte de la circuncisión y de la fidelidad. ¿Por qué? Porque él como soldado romano, él todavía se debía a Roma, pero a él no le importaba. Era un temeroso de Dios. Si es que en el primer siglo, cuando dice temeroso de Dios, era aquellos que estaban ya a punto de llegar a la conversión, a ser parte del pueblo de Dios. Acabamos de leer esa oración. Es la bendición número 10, número 14, 15, no me acuerdo bien exactamente cuál es, pero está dentro de la mitad diaria, no la de Shabbat. Pues en Shabbat es diferente, lo que oramos en Shabbat son diferentes, son siete oraciones nada más de las 19 que hay en la semana. La semana hay 19 oraciones de Amidad, es un poquito más larga. En Shabbat venimos y solo son 7 y tienen que ver con el templo, con la adoración. No hay peticiones para los justos, no hay peticiones para... Por eso es un poquito más corta la mitad. Pero entre semana, sí hay una oración de los justos, para los pedosos, para los conversos. Y ahí estaba Cornelio. Es que quiere decir que, dice la Biblia, fíjese, ya con eso termino. La próxima semana terminamos la parte esta, Hechos, capítulo 10. Lucas nos está dando detalles importantes. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas. La palabra para aquí, limosna, es la correspondiente a sedacá. No es de dar lo que me sobra, sino hacía obras de justicia al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Tus oraciones y tus limosnas. La palabra limosna no le hace honor a la... Déjame ver si nos dice por aquí. Limosna. Limosna, caridad, donación. Aquí está la palabra, mire. Palabra en hebreo, sedaká. ¿Ve? La palabra en hebreo, sedaká. Se hace de acá. Obras de justicia. Y nos dice, como a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Y qué está sucediendo a las 3 de la tarde en el templo en Jerusalén? Están haciendo el procedimiento que acabamos de describir. Están trayendo el animal, están trayendo las partes, están trayendo... Así es que Cornelio tenía que haber estado consciente de todo lo que está sucediendo. Y a la hora de la oración, mientras él está orando, mientras él está dirigiendo su mirada a Jerusalén y está orando, y muy probablemente, yo no estoy diciendo que esa era la oración, pero muy probablemente, mientras está orando para los justos, para los piadosos, para los conversos, se aparece el ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus obras de justicia, tu sedacá, tu buen testimonio han sido oídos. Envía a Jope, envía a Simón, Pedro, que él te dará respuesta. Porque es importante entender todas estas cositas. Hoy fue un poquito más de conexión, no le quise leer mucho acerca de Mishneh Torah para que usted viera lo importante. Cuando entendemos cómo funcionaba el templo, qué se hacía en el templo, y ahora vamos y tomamos pasajes, ahora usted puede de repente decir, es como si me estuviera imaginando una película y estuviera yendo paso por paso. De eso se trata.
De eso se trata. No solamente de entender cómo se hacía, cómo se mataba al animal, cómo qué parte, qué esto, qué el otro, sino hacer las conexiones que en un lenguaje del que fuimos desconectados. Hemos estado leyendo de una traducción, de traducción, de traducción, y aparte de que estamos leyendo una traducción, de traducción, de traducción, hemos sido empañados por la teología, por el dogma, por los sistemas, y ahora muchas veces no entendemos. Y la pregunta o la excusa más que surge más a menudo es, ¿para qué? ¿Para qué estudio eso? ¿A mí qué? Lo mío es Yeshua. Sí, pero ¿cómo vas a entender a Yeshua si no entiendes todo este procedimiento? Familia, 1 hora y 5 minutos. Regresamos la próxima semana para seguir aprendiendo. Espero que estas enseñanzas estén siendo de bendición y próximamente vamos a terminar este Mishneh Torah y vamos a hablar de otras cosas interesantes. Así es que siga conectado con nosotros, que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y seguimos siempre validando información para hacer mucho mejor. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, familia. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom.